Esta mañana vamos a continuar la serie Mirando como Cristo, porque nosotros podemos tener nuestras propias opiniones, en base a nuestra experiencia podemos sacar conclusiones de lo que pensamos que es correcto. Pero una persona que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer lo que le agrada a Dios, va a dejarse guiar por lo que dice que la palabra, ¿verdad? Y la guía del Espíritu Santo. Y la semana pasada la teniente Vázquez estuvo hablando acerca de la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y en una época donde la mujer era discriminada por su género y no tenía una importancia en el aspecto religioso, Jesús le dio un lugar importante donde no solamente le permitió conocerle como ese Mesías que ella conocía, que era un Mesías prometido, no solamente le permitió conocerle, sino que también le ofreció de esa agua viva. En una época donde habían divisiones de religiones, donde los samaritanos adoraban en un lado, los judíos adoraban en otro, Jesús le enseñó de que los verdaderos adoradores adorarán en dos, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y ese versículo 24, ¿verdad? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es lo que realmente nosotros queremos. Nosotros queremos adorar a Dios en espíritu y como en verdad. No solamente con palabras, sino con nuestras vidas. Ofrecérsela al Señor que sea de adoración como debe de ser. Y esta adoración debe de tener un sello firme que debe estar sellado ¿con qué? Con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la cosa, los samaritanos no eran los únicos que eran menospreciados en la época de Jesús. También las personas que no tenían una reputación agradable para la comunidad judía. Y ahí nos encontramos con el cobrador de impuestos que se encuentra en la escritura que acabamos de leer, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahí estaba, ¿verdad? El fariseo, una persona respetable, una persona que lo miraban como ejemplo, y el cobrador de impuestos, que era todo lo que ante los ojos de los judíos era el polo positivo y el polo negativo, ¿verdad? Todo lo negativo era ese cobrador de impuestos. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el menosprecio. Pero más allá del menosprecio, vamos a estar explorando por qué a Dios le agradó la actitud y oración de quien todo el mundo pensaba que era el malo de la historia. Los versículos anteriores, amados hermanos, si nos vamos a los versículos anteriores, en Lucas capítulo 18, antes de llegar al versículo 9, ahí nos vamos a encontrar la parábola de la viuda insistente, y donde nos habla de perseverar en qué, en la oración, en mantener la fe y en esa perseverancia. Y interesante porque los versículos del 9 al 14 Jesús enfatiza en cómo se debe orar, enfatiza en cómo, y ataca directamente el tema del menosprecio, el orgullo, el ego, el creerse superior a los demás. En esta historia, ¿verdad? Nosotros podemos identificarnos, ya sean que personas nos hayan menospreciado o que también nosotros hayamos menospreciado a alguien. Y en esta historia, dos hombres van a orar al templo. Uno se cree justo, no solamente a nivel personal con Dios, pero que todo el mundo lo estima como un ejemplo a seguir. El otro, un cobrador de impuestos, quien era todo lo contrario, era un pecador, porque los cobradores de impuestos tenían la reputación de robar y estafar a la gente. Un traicionero, porque políticamente estaba envuelto con el gobierno que oprimía al pueblo de Israel. Y en la parábola, estos dos hombres van al templo a orar. Y estoy seguro de que
Si el cobrador de impuestos no fuera al templo, nadie lo extrañaría. Pero fue con todo y eso a orar. El fariseo, como oró, ¿verdad? Como nos dice la escritura, ¿verdad? Oró con orgullo de todo lo que hacía para Dios. Y menospreció en oración al cobrador de impuestos, menospreció a los ladrones. Eso lo podemos encontrar, amado hermano, en el versículo 11. Oh Dios, mira la oración de este hombre. Oh Dios, te doy gracias. Mira esto. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, mira la categoría en que pone a los cobradores de impuestos, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Pero el cobrador de impuestos, ¿cómo era? Ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y oraba reconociendo que era pecador. Jesús nos dice en su parábola que el cobrador de impuestos fue el que salió justificado. Y a medida que yo me preparaba en este mensaje, yo dije, wow, vamos a ponerlo en el 2021 en Puerto Rico. Vamos a coger esta parábola con mucho respeto, ¿verdad? Sin quitarle la verdad bíblica. Y vamos a ponerlo en contexto boricua del 2021. Esta es la historia de dos hombres que van a orar a la iglesia. Uno es creyente, que nació en el Evangelio y que es líder de la iglesia. Da su ofrenda, diezmo, es activo en la iglesia, predica y hasta en Navidad colecta para el Salvation Army. Imagínate qué bueno es este hombre. El otro es un político corrupto que ha robado. Con sus acciones ha oprimido al pueblo hasta subiendo el libro. Todo el mundo que le ve lo menosprecia. No solamente donde camina, sino también en la televisión. Y si este corrupto no fuera a la iglesia, le haría un favor al pastor y a los que están en la congregación. Pero un día decide ir a orar junto con el hombre que nació en el Evangelio. Cuando están orando, el hombre creyente y líder que nació en el Evangelio está lleno de orgullo, enumera en su corazón todas las cosas que hace para Dios, y cuando mira de reojo, menosprecia al hombre corrupto, quien no se atreve ni siquiera a mirar al altar pidiendo perdón a Dios. En la parábola, Jesús dice que quien salió bendecido de la iglesia fue el político corrupto y no el líder de la iglesia que creció en el Evangelio. Y si esto no fuera a chocar, amado hermano, imagínense a los fariseos que no solamente veía a Jesús predicar la palabra del Señor, sino que la vivía y iba y comía con los cobradores de impuestos, compartía con ellos, aun a pesar de que los fariseos se cuestionaban lo que Jesús hacía, y los llevaba Jesús a arrepentimiento a los cobradores de impuestos y transformaba sus vidas. Me dejó impactado una oración, ¿verdad? Que leyendo en un libro, dice así: entre más aprendo de la escritura, menos tengo en común con el cristianismo moderno. Entre más aprendo de la escritura, menos tengo en común con el cristianismo moderno. Y el tema del mensaje se titula Lo que no vio el fariseo. El fariseo no vio cosas en sí mismo, pero que Dios observó. Y el fariseo juzgó al cobrador de impuestos, donde Dios miró una actitud de su agrado. Podremos nosotros mirarnos en base al estándar de Dios y no bajo
el estándar de que está al lado mío, ¿verdad? Esa comparación. Podremos nosotros mirar a otros bajo los estándares de Dios y no bajo lo que nosotros pensamos o sentimos. Daremos nuestros corazones a Dios para que seamos evaluados de cualquier prejuicio o menosprecio que guarde en nuestro corazón. Una de las cosas que me queda analizando en este pasaje bíblico, y si tiene para escribirlo, lo puede escribir. Es sencillo, no es nada, es sencillo, pero que pienso que lleva una gran verdad. Aquellos que conocen a Dios de cerca son los que con corazones genuinos van delante de Él, sin importar las consecuencias. Aquellos que conocen a Dios de cerca son los que con corazones genuinos van delante de Él, sin importar las consecuencias. Vamos a hablar un poquito, durante el sermón vamos a estar hablando de eso. Yo oro para que cada uno de nosotros podamos ir siempre delante de la presencia del Señor con corazones genuinos, con corazones humillados delante de su presencia, con corazones que anhelan de su amor y de su justicia. Para que nosotros no caigamos en el error del fariseo, ¿verdad? Los versículos del 9 al 14, estas son las cosas que el fariseo no vio. El fariseo no vio que su corazón se estaba desviando por los aplausos de la gente y la gran estima que tenía hacia él. Así que empezó a autocrecerse, justificarse. ¿Verdad? Ese versículo 11 es bien chocante, como él ora. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otro hombre, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Eso es así. Número 2, su corazón, el fariseo no vio que su corazón se había desviado por las mismas obras que hacía para Dios. Él oraba, él diezmaba, él ayunaba, él hacía todo lo que era necesario en su época y mucho más de lo que tenía que hacer para agradar a Dios. Pero esas mismas cosas que había hecho, que hacía, los desvió del Señor, porque empezó a depender de lo que hacía en vez de aquel para quien lo hacía. Número 3, el fariseo no vio que estaba comparando su vida y sus acciones con otra persona, en vez de comparar su vida y sus acciones bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, nos empezamos a comparar con otras personas, ahí comienza el mal de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros querer ser transformados a la imagen de Jesucristo y hacer la voluntad por la cual el Señor nos llamó, empezamos a desviarnos y a desenfocarnos mirando a otras personas y a querer compararnos. Y cuando nosotros comparamos a otras personas, vienen de dos: o nos sentimos mal nosotros al compararnos, o queremos comparar a otros para que sean como nosotros, en vez de que sean al nivel, ¿verdad?, de la transformación de su vida que hace el Espíritu Santo. Compararnos es una desviación bien grande, un desenfoque bien grande que nosotros cada día debemos evitar. Debemos siempre mantenernos enfocados en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hay muchas, yo siempre digo, cuando nos empezamos a comparar, empiezan a surgir los dramas. No los dramas, amado hermano. Debemos evitar esos dramas. El Señor tiene propósito con cada uno de nuestras vidas. Eso es así. Cuando entonces exactamente empieza a venir los bochinches, empieza a venir otras cosas. No, amado hermano, cuando nosotros nos mantenemos enfocados en el Señor, no solamente por lo que Él tiene con nuestras vidas individualmente y colectivamente, nosotros podemos entonces estar evitando estar haciendo cosas que no agradan al Señor.
el número 4, el fariseo se recordó, ¿verdad?, de la ley que afectaba al cobrador de impuestos, ¿verdad? No, una persona que robaba, que ese cobrador de impuestos es un pecador, porque la ley dice esto. Pero a la misma vez también se le olvidó que la misma palabra habla de la promesa de aquellos que regresan a los pies de Dios. Se le olvidó que el Señor tiene misericordia nueva cada día. Así que el fariseo, esas personas, ¿verdad?, de que usan solamente una parte de la escritura, la parte de la escritura que le conviene, que solamente una parte de la escritura que solamente le afecta a conveniencia a él, pero que no lo ve en la parte positiva para impactar la vida de los demás. Y el otro punto que el fariseo no vio, el número 5, él vivía una vida ejemplar y reconocía que el cobrador de impuestos estaba mal. De hecho, el mismo cobrador de impuestos en su oración va en arrepentimiento porque conoce que lo que está haciendo está mal. Pero el fariseo perdió la oportunidad de llevar a otra persona hacia el Señor para que dejara de esa conducta que estaba haciendo y comenzara a vivir agradando al Señor. El dolor, el odio, el menosprecio fue mayor que la voluntad que Dios tenía para este cobrador de impuestos. Así que este fariseo se convirtió en piedra de tropiezo para esta persona que estaba buscando del Señor. Amado hermano, nosotros podemos cometer muchos errores, pero que nosotros no cometamos el error grande, enorme y pesado de nosotros ser una piedra de tropiezo para aquel que se acerca al Señor. Es fuerte porque es fuerte, amado hermano. Tú sabes que eso, que nosotros seamos piedra de tropiezo para aquel que quiera recibir, buscar, anhelar el arrepentimiento y ir a la presencia del Señor. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo a eso. Ser eso es no conocer el amor de Dios. Ser eso es no conocer la gracia de Dios. Ser eso es no conocer que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Siempre debemos proteger nuestro corazón. Una de las cosas cuando en comisionamiento, no sé si llegaron a ver que en una parte de, ¿verdad?, en los videos, porque ¿verdad?, tuvimos culto ese día, pero en los videos, uno de ellos estaban con las charreteras azules y después la última donde lo iban a enviar salieron rojas. Y entre medio, por lo menos cuando ¿verdad?, fue nosotros, pues no sé ahora, ¿verdad?, por la pandemia, pero uno tiene la oportunidad de quizás buscar un maestro, un profesor que influyó mucho en tu vida y que él te ponga las charreteras rojas de ahora como teniente. Entonces yo seleccioné, ¿verdad?, al mayor Saroli, Dean Saroli. Entonces él estuvo ¿verdad?, él llegó a ser de influencia para mi vida en muchas áreas. Y fue interesante porque la mayoría de las veces, pues tú pones la charretera y se pone, mira, ahora soy teniente, qué sé yo. Fue interesante porque él nunca hizo eso. Él me puso la charretera y me estuvo hablando de cuidar siempre nuestro corazón, ¿verdad?, el corazón mío. Y es algo que les quiero compartir, ¿verdad? Siempre que tengo la oportunidad lo hago. Cuidar nuestro corazón. Interesante porque en la foto que nos tomamos, él nos señaló la charretera roja. Él puso su mano aquí en el corazón. Amén. Esto no vale nada. Amén. Entonces él empezó a indicar el corazón y dijo en versículo Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9, me dedicó a este versículo bíblico que dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se haga. No por obras, para que nadie se haga. Amado hermano, lo que nosotros hacemos para el Señor
lo que no vio este fariseo es que se trata de guardar nuestro corazón. Se trata de que a medida que dentro de Salvation Army nosotros ayudamos a muchísima gente, se trata de a medida que nosotros ayudamos a las personas, nosotros podamos guardar nuestro corazón. Porque si nosotros no guardamos nuestro corazón y empezamos a hacer todo lo que vayamos a hacer, ¿dónde está la integridad de nuestras vidas? ¿Dónde está aquello que verdaderamente el Señor puede mirar íntegramente en nuestras vidas? Eso es así. Vamos a ser como los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. No podemos estar proyectando aquello que no refleja nuestro interior. Así que ahora vamos a ver los versículos del 13, versículo 13. Lo que Dios miró de la oración del cobrador de impuestos, un corazón rendido a los pies de Dios. En cambio, el cobrador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Esto es lo que Dios vio de esa oración. El cobrador de impuestos supo que no merecía ni tan siquiera acercarse a Dios, y por eso ni siquiera quería subir la cabeza y se quedó a distancia, porque reconoció sus fallas, las que Dios ya conocía, y eso le plació a Dios, que reconozcamos que pecamos, que reconozcamos que nosotros fallamos, que ya Dios lo conoce, pero cuando lo confesamos y vamos delante del Señor, a Dios le place eso. En vez de estar cubriéndolo, ¿verdad? Como ahora, como que con maquillaje, un evangelio maquillado. No, el evangelio se trata de eso. Reconocer que nos quedamos cortos, que fallamos, que pecamos. Y depender de la fe de Jesucristo y la transformación del Espíritu Santo. Ese es el evangelio. 2. La oración del cobrador de impuestos fue genuino. No expuso una oración majestuosa ahí de 50 líneas. Solo dijo una oración: Dios, sé propio a mí que soy pecador. Y la sencillez de un corazón genuino fue lo que agradó a Dios. La sencillez de un corazón genuino fue lo que agradó a Dios. Otro punto interesante es que el cobrador de impuestos fue al templo, aún de las posibles críticas de qué dirán, por qué estaba allí. A él le preocupaba lo que Dios pensaba y no lo que la gente pensaba de él. A él le importó lo que Dios pensaba de él y no lo que la gente pensaba de él, porque ya él conocía lo que la gente pensaba de él. Aquellos que conocen a Dios de cerca son los que con corazones genuinos van delante de él sin importar las consecuencias. Ayer estuve viendo un video de cubanos que están en Estados Unidos y que están, ¿verdad?, clamando para que se haga algo con el pueblo cubano, y vi una mujer arrodillada gritando a viva voz de que ella adoraba a Jehová Dios y a ningún otro Dios que interviniera en mismo medio de la cajetera, y ella estaba arrodillada gritando a viva voz el Señor para que interviniera con el pueblo cubano. Esos son los corazones genuinos, lo que hacen lo que tienes que hacer sin importar lo que la gente opine, con un corazón genuino delante del Señor. Tengo una ilustración. Un hombre cargaba con 2 vasijas grandes. Una estaba
perfecta, no tenía ninguna grieta ni nada, y la otra tenía una grieta hasta la mitad. Y todos los días este hombre iba a buscar agua, ¿verdad? Como antes se buscaba agua, antes no había nada de eso, ¿verdad? Antes de ir para la escuela los muchachos buscaban agua, ¿verdad que sí? Así que, desde chiquita. Entonces, iba para allá. Y cuando este hombre iba y buscaba el agua, siempre la vasija grande estaba bien contenta porque estaba hasta arriba, perfecta, ¿verdad? Y qué bueno, mira cómo me siento yo, orgullosa de que lleno hasta arriba y siempre tengo mi valor, lo que valgo hasta lo último. Y siempre se burlaba de la otra vasija que estaba rota hasta la mitad. Así que un día la vasija fue a donde ¿verdad? El hombre le dice, mira, debes reemplazarme porque yo siempre me llena hasta arriba y siempre te traigo nada más que la mitad del agua. Entonces el hombre le respondió, cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo en efecto. La vasija vio muchísimas flores hermosas a lo largo del camino. Cuando llegaron a la casa, le preguntó a la vasija, ¿te diste cuenta que las flores del camino solo crecen de tu lado? Todos los días, sin darte cuenta, tú la has regado. Por 2 años he podido cogerle estas flores hermosas y llevarla a la casa. Así como esta vasija, quien le dijo a su amo, ¿verdad? Que debía desecharla porque estaba rota. Nosotros podemos ir con nuestras grietas, nuestras situaciones y todo lo que está roto de nuestra vida que no le agrada a Dios y ir delante de Él, reconociendo de que nuestro valor se encuentra en Él. Él nos restaura y Él nos usa conforme a su voluntad. Interesante porque esta ilustración va precisamente en esta parábola y va precisamente al discípulo Leví o Mateo, de los discípulos de Jesús. El Evangelio Mateo, ¿tú sabes quién era Mateo? Mateo fue un cobrador de impuestos que fue discípulo de Jesús. Un hombre quien entregó todo. Un hombre, de hecho, es interesante porque cuando uno profundiza en Juan capítulo 13, versículos del 29 al 31, nos habla que el encargado del dinero en el ministerio de Jesús era Judas. Y es interesante porque si Mateo brega con dinero, es cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo no fue el que bregaba con el dinero, fue Judas. Así que Mateo cambió el tintero de la deuda y de los pagos y de los cambios de cobradores, de ese cobro de impuestos. Y Mateo cogió esa misma tinta y lo usó para escribir el Evangelio de Mateo, para escribirnos acerca de ese hombre que transformó su vida y que también la puede transformar a cada uno de nosotros. Qué lindo es conocer que el Señor nos da oportunidad para ser transformados. Qué bello es conocer cómo Mateo pudo haber sentido cuando Jesús hace esa parábola y él mismo se ve identificado y tiene un chance para poder seguir a Jesús. Seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús. En la época del primer siglo, los discípulos tenían que tener un cierto sentido de buena reputación social, porque la imagen del maestro se veía afectado por las acciones de los discípulos. Y que Jesús hubiera tenido un discípulo que fue cobrador de impuestos, no era bonito para la imagen de Jesús. Los fariseos se los criticaron muchas veces, pero Jesús, al igual que como le da oportunidad a Mateo, nos da oportunidad a cada uno de nosotros para poder ser discípulos de Jesús. Esta mañana la pregunta, ¿verdad? Nos resta varias preguntas, pero hay unas preguntas que me gustaría hacer, ¿verdad? La pregunta es, ¿seremos nosotros como el fariseo
o como el cobrador de impuestos. Actuaremos, ¿verdad?, con menosprecio a los demás, o seremos como los menospreciados que van delante del Señor con corazones genuinos. Aquellos que conocen a Dios de cerca son los que con corazones genuinos van delante de Él sin importar las consecuencias. Esta mañana podemos entregar esas cosas al Señor que impiden que nosotros nos acerquemos a Él. No hay nada. La palabra de Dios nos dice que su amor, no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay nada que nosotros tengamos que nos separe del amor del Señor. Ahora sí, nosotros debemos entregar esas cosas al Señor. Será esta mañana, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer eso. Vamos a estar poniendo una alabanza de rendición al Señor. Entregarle todo a Cristo. Que nosotros podamos ir con corazones genuinos delante de su presencia. Que nosotros podamos tener los ojos de Cristo cuando vemos a alguien que lo están menospreciando. Y que nosotros también podamos ser instrumentos de luz en el mundo, en este mundo que estamos viviendo. Pero también, si alguien nos ha menospreciado, podemos identificarnos con el cobrador de impuestos. Y nosotros también podemos perdonar, podemos reconocer al Señor que nos da muchas otras oportunidades y podemos continuar caminando con el Señor. Todo a Cristo yo le entrego.
Aleluya, Padre Santo. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, en medio de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a tener un corazón genuino que va delante de tu presencia, Señor. A un corazón genuino, Señor, que no importa la consecuencia, Señor, te quiera agradar a ti, Señor. Esta mañana, Señor, ponemos nuestros corazones, Señor, y de todo lo que nos están viendo, Señor, que a través de la plataforma de YouTube, Señor, o Facebook, nuestros corazones a ti, Señor, que nosotros podamos poner nuestros corazones a ti, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ir así como el cobrador de impuestos, Señor, a entregarte nuestros corazones, Señor, para que tú nos identifiques lo que no te agrada, Señor, y que tú nos cambies, Señor. Como también, Señor, podemos ser como ese fariseo, Señor, que no se dio cuenta, Padre Santo, que su corazón estaba desviado de ti, Señor. Si hay alguien, Señor, que está así, yo te pido, Señor, que tú nos mueva el camino correcto, Señor. Que las cosas que hagamos para ti, Señor, no nos desvíen de ti. Que podamos siempre cuidar nuestros corazones, Señor. Porque no es por obra para que nadie se jacte, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tú eres el que te llevas toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Tú eres el que hace, Padre Santo, crecer la semilla de todo lo que nosotros hacemos, Señor. Así que ayúdanos siempre, Padre Santo, a vivir vida humilde, Señor, en humillación delante de tu presencia, Señor. Y que siempre, Padre Santo, podamos caminar recto delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén.